Muy buen día, mi nombre es Javier Ricardo Rodríguez Conde, soy residente de tercer año de anestesiología de la Universidad ICESI y Fundación Valle de Lili. El día de hoy queremos iniciar con un webinar que hemos llamado Cápsulas clínicas en el manejo del dolor preoperatorio. Para iniciar, hablaremos algo sobre la prevención del dolor y la premedicación analgésica. Desde hace varios años, cuando se habla de analgesia, se ha tenido discusión sobre dos términos en el manejo perioperatorio: preventive versus preemptive. Cada una de ellas dándose a conocer de forma su significado, el preventive como prever que va a suceder un dolor y manejarlo desde antes de que ocurra una lesión, y preventive, eh, la forma de ver o manejar el dolor antes que inicie el dolor. Son dos términos que probablemente puedan estar muy relacionados y pues por lo mismo eh, han tenido han sido como tema de debate. Si tenemos en cuenta que el manejo del dolor desde la forma preventive busca prevenir la sensibilización periférica y central, atenuando, previniendo la amplificación posterior, implica que vamos a colocar cada uno de los medicamentos antes del estímulo doloroso. De esta forma, pues disminuiríamos la activación de receptores del dolor, y al disminuir esa activación, disminuiríamos la producción y activación de neurotransmisores del dolor. Esta diapositiva la traigo solamente para recordar que la nocicepción tiene 4 caminos, iniciando desde la transducción, la transmisión, modulación y la percepción, siendo en cada uno de ellos meta o objetivo para cada uno de los manejos analgésicos que conocemos en la actualidad. La idea del preemptive, de la analgesia preemptive, es que podamos llegar a cada uno de estos objetivos desde antes de iniciar la lesión, es decir, probablemente dándolo como premedicación. El problema ahí con los años es que se ha identificado que es muy difícil por el inicio de acción de los medicamentos y pues el manejo de muchos de ellos, que es muy difícil iniciarlo desde antes de la cirugía. Actualizando la definición del dolor, desde 1979 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor nos había dado una primera definición sobre dolor que se ha venido actualizando con los años. La última, esta de 2020, nos habla que es una experiencia sensorial y emocional no placentera asociada con o parecida a la asociada con una lesión potencial o actual del tejido. Se diferencia con la anterior que en este momento ya nos van a incluir en las notas que vemos en el lado derecho que el dolor no es solamente una experiencia de un solo componente, sino que está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales, que cuando hablamos de dolor y nocicepción no siempre estamos hablando de lo mismo y son conceptos diferentes, en el cual cada individuo cuando está hablando de dolor pues está hablando desde su propia experiencia y de lo que ha aprendido a manejar como dolor. Ellos hacen énfasis en que el dolor no solamente se expresa de forma verbal, que era una como de los comentarios que se hacía con respecto a las definiciones anteriores que hablaban sobre se expresa en forma de. El dolor a veces también es no verbal y en algunos momentos eh, tendríamos que identificar que el paciente tiene dolor, pues sin que él mismo nos lo esté diciendo directamente. Entonces, teniendo en cuenta todas estas definiciones, pues recordamos que hay varios determinantes de ese dolor posoperatorio. Desde la parte preoperatorio, toda esa
conocimiento, todo ese trauma y lo que el paciente ha sufrido antes de, va a repercutir en el evento actual. Durante el momento intraoperatorio vamos a tener también desencadenantes que pueden generar aumentos en los dolores posoperatorios y pues en el momento posoperatorio también por todas las cosas secundarias que llegan posteriormente. Teniendo en cuenta entonces sobre la diferencia entre preventive y preventive, se ha estado buscando y se ha estado hablando que pues hablar de una analgesia desde el modo preoperatorio en un solo punto, sin tener en cuenta los puntos posteriores del intra y el postoperatorio, pues es muy difícil, porque cada uno de ellos va a desencadenar una respuesta diferente. Entonces, se ha querido simplificar y hablar de la analgesia preventiva, como el uso de la analgesia multimodal durante todo el periodo perioperatorio. La imagen de la derecha es una imagen muy interesante en la cual nos hablan diferentes momentos de la fase perioperatoria, en la cual pues la idea es poder abarcar eh, con nuestros medicamentos, pues con el medicamento, abarcar cada uno de los estímulos que se dan en cada una de las fases. Este estudio de 2019 del Thoracic me pareció muy interesante porque nos hablan del preventive de forma, como ya pues lo acabo de decir ahorita, simplificando conceptos como algo preventivo. Ellos hablan que inicialmente tenían el manejo del dolor de una forma muy directa sobre el paciente tiene dolor, le doy analgesia. Es por eso que desde la parte preoperatoria e intraoperatoria no teníamos ningún manejo específico del dolor y ya en el modelo posoperatorio vemos que dependiendo de si el paciente sentía o no sentía dolor, pues se le daban algunos medicamentos. Llegan los protocolos ERAS y con los protocolos ERAS entonces se habla de lo importante de abarcar cada una de estas fases, del preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Pero ellos hablan que durante las primeras etapas del protocolo ERAS se identificó que durante el posoperatorio también se estaban dando medicamentos de acuerdo a el dolor del paciente, es decir, solo sin necesidad. Desde la analgesia preventiva se busca entonces alcanzar, no, se busca disminuir esos estímulos que puedan llegar a generar dolor. Es por eso que desde la preventive la idea es que se da analgesia durante el preoperatorio, el intraoperatorio y durante el postoperatorio de forma horaria para un manejo adecuado de ese dolor. Haciendo estos tres abordajes, ellos quisieron hacer, pues, evaluar cuáles eran sus resultados, en los cuales vemos que para la analgesia preventiva, o como ellos lo hablaron, de prever el dolor, hay mucho más diferencia en cuanto al consumo de opioides, que es la imagen de acá a la derecha, y las complicaciones, muchas de ellas secundarias al mismo consumo de opioides, pues también disminuyeron, encontrando P's estadísticamente significativas entre control y el preventive y entre el control y el ERAS en uno y en el otro. Conclusión de esto es que implementar un programa de prevención del dolor, teniendo en cuenta que son todas las fases del perioperatorio, permite una disminución del uso de opioides pues, durante todo el periodo perioperatorio. Esto es como el resultado específico del estudio que alcanzamos a ver, pero pues también entendiendo que manejando el dolor de esta forma, pues prevenimos su aparición de una forma pues mucho más agresiva o mayor en el periodo perioperatorio. Hablando de premedicación, la premedicación inicialmente empezó hacia el siglo XIX
Y eso se daba porque en el momento que se empezaba la inducción anestésica en la que se utilizaba éter y cloroformo, esa inducción era prolongada, tomaba bastante tiempo entre el momento que iniciábamos el medicamento y el paciente llegaba a un plano anestésico adecuado. Por lo tanto, durante todos esos momentos el paciente tenía movimientos involuntarios, sensación de ansiedad muy grande y una salivación excesiva, razón por la cual se inició el concepto de premedicación dándole a estos pacientes morfina y atropina para tratar de disminuir esos efectos adversos. Con la llegada de anestésicos inductores mucho más rápidos y efectivos para eh, disminuir cada uno pues, de estos tiempos, pues se vio que ya no era necesario utilizar una premedicación en el sentido que se había tomado inicialmente y cambia entonces ese concepto a la actualidad a aquel momento en el cual se busca mejorar el bienestar y satisfacción del paciente durante y posterior de la cirugía. Los objetivos generales de la premedicación se componen entonces de disminución de la ansiedad preoperatoria, de la cual no hablaremos en este momento, en esta charla, moderación de respuesta al estímulo nocivo intraoperatorio y a los cambios neuroendocrinos asociados y la disminución de efectos adversos posoperatorios de la anestesia y la cirugía, que ambos están muy relacionados. Entonces, algunas de las evidencias que tenemos sobre la analgesia usada desde forma preoperatoria y como premedicación, encontramos que desde 2016 varias sociedades científicas de dolor y sociedades eh, americana de anestesiología, se reúnen y sacan unas guías sobre el manejo del dolor postoperatorio. Una de ellas, la recomendación 16, hablan sobre el uso del celecoxib oral en el preoperatorio en adultos que no tengan ninguna contraindicación al mismo, siendo una recomendación fuerte con evidencia moderada. Es importante recordar aquí que los estudios, pues estas recomendaciones se dan principalmente porque a diferencia de los COX no selectivos, los COX-2 tienen menos repercusión sobre la mucosa gástrica y sobre todas las, eh, sobre el efecto que tiene los otros medicamentos sobre el COX-1 que es constitutivo. Las recomendaciones sobre el celecoxib se dan en dosis entre 200 y 400 miligramos administrados de 30 minutos a 1 hora prequirúrgica. Este estudio del 2018 empieza a mostrarnos que el uso de acetaminofén vía oral desde el momento preoperatorio presenta el mismo efecto que puede tener usar el acetaminofén de forma intravenosa en el momento intraoperatorio. Se empieza a buscar como, bueno, estamos utilizando acetaminofén intravenoso, este es un medicamento mucho más costoso, un medicamento que puede aumentar 200, 300 veces el valor de un acetaminofén tableta en el vía oral. Entonces se quería ver como, bueno, qué es que de verdad es importante el manejo del dolor entre los dos como para seguir usando de forma rutinaria en el intraoperatorio el paracetamol, o pues quizá podríamos ver qué diferencias hay entre el uso de acetaminofén vía oral y el acetaminofén intravenoso. Entonces empiezan a realizar estudios. En ellos buscan el manejo, evidencian que en el manejo del dolor postoperatorio no hay diferencias estadísticamente significativas entre uno y el otro, razón por la cual pues no habría forma de recomendar más el uno sobre el otro. Se ha seguido investigando en este artículo. Lo que me pareció muy interesante es que el acetaminofén lo dan desde 15 minutos antes de llevar el paciente a cirugía, mostrando que en el manejo del dolor los pacientes no presentaron tampoco unos valores P estadísticamente significativos, lo que nos dice que no hay una diferencia que pueda recomendar uno sobre el otro.
Uno de los posibles miedos que se pueden presentar es, bueno, vamos a dar medicamento desde el momento preoperatorio. ¿Qué pasa con el volumen gástrico? ¿Qué pasa con el pH de estos pacientes? Este es un estudio en pacientes pediátricos en el cual se les administró por vía oral acetaminofén y se hace el estudio del volumen residual gástrico y el pH durante una hora después, encontrando que las diferencias del volumen no son, no presentan pues, grandes cambios, 0,67 por ml por kilo en el grupo acetaminofén versus 0,41 ml por kilo en el grupo control, demostrando de esta forma pues que no es muy grande la diferencia y por lo tanto pues podríamos considerarlo para el uso preoperatorio. Con respecto al pH, si hay un cambio un poco mayor, el pH del grupo del acetaminofén cambia hacia superior 1,86 aproximadamente y en el grupo control 1,56, mostrando pues un poco más alcalino el pH en el grupo control. Ya ahorita en el 2020 se hace una revisión sistemática y análisis sobre todos los estudios que se han estado haciendo y pues sobre definir de verdad si hay algún beneficio de usar el acetaminofén vía oral versus intravenoso en un paciente quien pues obviamente podría recibir el acetaminofén vía oral y que no tiene contraindicación al mismo. Se encuentran muchas publicaciones, 3404, en el cual se hacen pues, se excluyen estudios con menos de 10 pacientes o con pacientes menores de 15 años, buscando solo población adulta y encuentran entonces 14 artículos. Estos artículos, pues aquí muestro la tabla de ellos, cada uno de ellos para diferentes cirugías, cirugías de ortopedia, cirugías abdominales, cirugías dentales, endoscópicas, coronaria, de cirugías ginecológicas, otorrinolaringología, entre otras. Y ellos muestran aquí que no hay una diferencia estadísticamente significativa en el manejo del dolor en ninguna de las horas, 0 a 2 horas, 2 a 6 horas, 6 a 24 horas, ni mayor a 24 horas, razón por la cual no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el acetaminofén intravenoso versus vía oral y por lo tanto, si es posible en nuestros pacientes administrar el acetaminofén vía oral, disminuiríamos considerablemente los recursos, los gastos que podríamos tener, pues comparando con el paracetamol intravenoso, teniendo efectos similares. Una de las recomendaciones que se podría dar es, bueno, si el paciente llega de manera electiva, ¿por qué no considerar darle 2 tabletas de acetaminofén de forma, pues que definirlo de una forma específica para aquellos pacientes que se van a beneficiar desde el momento de llegar a la zona de ingreso ambulatorio? Darle sus 2 tabletas y mientras se hace toda la preparación para la cirugía, pues el paciente ya tendríamos fácilmente media hora, una hora para ya el paso a sala de cirugía. Sobre el uso de los gabapentinoides. Los gabapentinoides han tenido mucha eh, bueno, han sido muy discutidos, por lo que no hay una evidencia clínica importante sobre el uso de ellos, pero las sociedades americanas han venido diciendo que recomiendan su uso contra las sociedades europeas en las cuales ellos dicen, pues si no hay evidencia, pues no recomendamos su uso. Se quiso hacer, bueno, el Anesthesiology nos trae este artículo este año también sobre el uso perioperatorio de gabapentinoides, en las cuales incluyeron estudios clínicos aleatorizados, en los cuales la población fuera adulta, o por lo menos el 80% de la población o más fuera adulta, en cualquier tipo de cirugía, que los gabapentinoides se hubiesen iniciado 12 horas antes o hasta máximo una semana antes de la cirugía. Punto a resaltar aquí. Descartan entonces aquellos pacientes quien ya traen quizá un dolor más crónico o que usan gabapentinoides por alguna otra
razón de una forma más crónica. Se excluye aquellos estudios que comparan el uso de gabapentinoides contra anestesia regional y pues lo que ya dijimos sobre el uso previo. Entre todos los artículos que se encuentran, tenemos que para el final un total de 322 artículos para la revisión sistemática y adicionalmente hacen un análisis de 281, metaanálisis, perdón, de 281 artículos. Datos curiosos a resaltar sobre estos estudios o cosas que ellos fueran identificando es que el 58% de los estudios no reportaron una fuente de financiación, el 7% que hablan muy claramente que fueron patrocinados por la industria. Este punto lo resalto porque dentro de las discusiones lo que se ha dicho es que muchos de los estudios que han mostrado resultados han estado un poco, pues han estado no manipulados, pero pues sí se ha puesto un poco en duda algunos de sus resultados pues, por la misma empresa farmacéutica que pueda estar detrás de esos estudios. Ellos encuentran que muchas cirugías se encuentran que hay muchos estudios con diferentes tipos de cirugía, pero se encuentran que las más frecuentes son las cirugías de ortopedia y columna, siendo el 27% de todos los estudios encontrados, el 23% de cirugías laparoscópicas no abdominales y de ahí en adelante, pues, cirugías laparoscópicas, ginecológicas, otorrinolaringología, odontología, etcétera, 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 siendo mucho menor el porcentaje de estudios en cada una de estas especialidades. El riesgo de sesgos en los estudios, el 62% de los estudios no definen sus sesgos, el 11% lo definen como bajo y el 27% lo definen como un riesgo alto. Esta tabla la traigo principalmente para hablar sobre el manejo del dolor postoperatorio. Ellos miden en las escalas de 1 a 10 o en escalas de 1 a 100, en la cual es importante recordar que se considera clínicamente significativo pues el manejo de un analgésico, un analgésico por el manejo del dolor o el uso o el manejo del dolor en aquellos pacientes en los cuales hay una diferencia de más de 20 sobre 100 o más de 2 sobre 10 en la percepción de dolor. Entonces, ellos aquí nos muestran cada uno de los resultados con diferencias entre 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos y 50 puntos. Los mayores beneficios identificados se dan en las primeras horas, de las 6 a las 12 horas, algunos hasta las 24 horas, pues para que fueran estadísticamente significativas, pero sí hay un máximo de 20 puntos de diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, empezando a decir, bueno, ellos muestran como estadísticamente significativos sus resultados porque pues sus estudios lo demuestran, pero clínicamente, a pesar de que estadísticamente lo sea, clínicamente, ¿de verdad es efectiva esa diferencia? ¿De verdad es un manejo del dolor óptimo? Como vemos, no hay una forma de decir que clínicamente es mejor utilizar los gabapentinoides en el intraoperatorio. Pero lo que sí identifican ellos es que aquellos pacientes en los cuales se está dando gabapentinoides sí aumentaron los efectos adversos presentados, encontrando que la mayor complicación, el mayor efecto adverso que se encontraba era las alteraciones visuales. Uno de los mayores miedos que se presentan frente a los gabapentinoides es la depresión respiratoria cuando se usa en concomitancia con el uso de opioides. Entonces, viendo que hay un aumento
en los efectos adversos y que el manejo del dolor posoperatorio no hay mucha diferencia, el estudio nos concluye entonces que, primero, pues no se observó una diferencia analgésica clínicamente significativa con el uso de gabapentinoides. No hay una evidencia para la prevención de dolor crónico posoperatorio, pero sí una evidencia de mayor riesgo de eventos adversos. Por lo tal, no se recomienda el uso rutinario de pregabalina o gabapentin para el manejo del dolor posoperatorio en pacientes adultos. Recordar qué tipo de pacientes fueron los que entraron en esta revisión sistemática y metaanálisis y entonces, frente a esto, individualizar con los pacientes si ya venía recibiendo analgesia desde antes o pues ya tienen un uso crónico de los mismos, pues sí, de verdad es importante continuar. Con respecto a la analgesia, anestesia regional periférica, pues la anestesia regional hemos tenido múltiples artículos que nos muestran que hay tipos de anestesia específica para diferentes procedimientos y que los resultados han sido pues contundentes sobre el beneficio de ellos. La recomendación número 23 de las guías del 2016 nos decían, bueno, se recomienda el uso de técnicas regionales periféricas en cirugía en procedimientos que hayan mostrado ser efectivos, una recomendación fuerte y una evidencia alta. Esto pues no queda duda y no hay como tal algo que no lo, algo diferente en este momento, pero lo que sí es importante resaltar es que actualmente nos encontramos en una pandemia en el cual nos enfrentamos frente a un virus que tiene alto riesgo de propagación. Entonces, varios estudios y varias sociedades han empezado a ver la importancia de la anestesia regional para reducir el uso de fármacos en anestesia y también la generación de aerosoles. La Sociedad de Anestesia Regional de Nueva York nos dice, frente a los procedimientos de emergencia que se están realizando, no dejen a un lado la anestesia regional. Recuerden que procedimientos específicos como la cirugía de codo, el antebrazo, la muñeca y la mano, en el cual un bloqueo axilar podría ayudarnos mucho en el manejo. Cirugías de cadera, en la cual pues el bloqueo de fascia ilíaca podríamos considerarlo para el manejo, y para aquellos pacientes con cirugía de miembro inferior debajo de la rodilla, considerar el bloqueo ciático popliteo y de canal de aductores. La ASRA, la Sociedad Americana de Anestesia Regional, y la ESRA, que es la Sociedad Europea de Anestesia Regional, sacan un infograma y dicen, estamos de acuerdo, recomendamos el uso de anestesia regional porque de esta forma podríamos prevenir que si utilizamos anestesia regional, pues prevenimos el uso de anestesia general y todas las complicaciones adicionales que se pueden presentar secundarias. Este infograma lo voy a saltar en este momento porque tenemos que también la Sociedad Colombiana de Anestesiología nos ha dado un infograma que habla de forma muy similar al resto de sociedades, por lo que pues estamos como en la misma onda con las sociedades a nivel internacional. Las recomendaciones siempre es que pues la anestesia regional nos disminuye el riesgo de manipular la vía aérea, de tener complicaciones pulmonares secundarias, un muy buen manejo del dolor postoperatorio para los pacientes, disminuyendo el uso de opioides, disminuyendo el riesgo de náusea y vómito postoperatorio y pues menos posibilidad de disfunción cognitiva y delirio postoperatorio. Siempre es importante cuando entremos a valorar un paciente con diagnóstico de COVID o sospecha del mismo, tenemos que utilizar todos los elementos de protección personal para pues tener una barrera de protección completa. La anestesia regional en este caso, entonces, la dividiríamos en unas fases, una fase de preparación, una fase intraoperatoria y pues una fase posterior. En la fase de preparación es pensar de verdad, bueno, qué paciente se beneficia del mismo,
qué es lo que voy a utilizar, dónde lo voy a utilizar y todos los elementos que vaya a utilizar que yo los pueda proteger, cubrir o si de pronto son de uso repetitivo o frecuente o pues múltiples usos, pues yo pueda envasar, por ejemplo, el gel del ecógrafo, lo pueda envasar en una jeringa y entrar solamente en la cantidad que de pronto puedo utilizar para el procedimiento. Con respecto a esto es también importante, el paciente se va directamente al quirófano y es en el quirófano donde se van a realizar los bloqueos. No vamos a tener ni salas de bloqueos, ni vamos a tener otros lugares en los cuales pues, vamos, pues podríamos generar diseminación de esos aerosoles o de ese virus. En el momento del bloqueo periférico, casi siempre utilizamos sedación eh, para disminuir ansiedad y todos los, pues, como el dolor del paciente durante el mismo y como la molestia que se le puede generar el mismo. Pero entonces, es, en la actualidad se dice que en lo posible no le dé sedación a su paciente. Hable con él, explíquele bien cómo es el procedimiento, qué es lo que se le va a hacer y háblele sobre el beneficio, pues, de el riesgo-beneficio y explicándole que, pues, frente a la pandemia actual, podríamos no utilizar sedación. El problema frente a la sedación es que, pues, el paciente puede presentar un poco más de depresión respiratoria, podría presentar depresión respiratoria y podríamos necesitar asistir a una vía aérea en la cual pues aumentaríamos los aerosoles. Sí es recomendado utilizar oxígeno suplementario, pero lo que se recomienda es utilizar el oxígeno por cánula nasal al flujo más bajo que tolere el paciente. El procedimiento se hace por la persona experta, por la persona que más conozca en el servicio sobre el mismo y se busca utilizar técnicas ahorradoras de diafragma. Recordar que bloqueos como el bloqueo interescalénico o bloqueos superiores al mismo, podríamos tener bloqueos del nervio frénico y por lo mismo tener parálisis secundarias hemidiafragmáticas que en un paciente pues, respiratorio pues conocemos las consecuencias. Siempre estar seguro que el bloqueo ya, o sea, que la parte analgésica o anestésica en este caso está presente en el momento de la cirugía, no pues como ahorita que decimos, bueno, pues esperemos mientras vestimos, mientras se organiza el equipo, todo lo demás, pues vayan viendo, si de pronto no le cogió bien el bloqueo, pues bueno, miremos a ver si le pasamos, le damos algo de sedación, si le damos algo de anestesia general, no, pues en este momento si no es como opción esperar a ver qué, sino estar seguros que en el momento que se va a iniciar la cirugía, el paciente tiene su manejo adecuado analgésico y anestésico. Y con respecto a la anestesia espinal y epidural, hay varios estudios en los cuales, pues a pesar de que la fisiopatología de la enfermedad nos puede dar a entender que las plaquetas se pueden aumentar en estos pacientes y que pues, se ha visto que en algunos de ellos puede ser así, hay estudios que han demostrado que hasta el 20% de los pacientes pueden presentar trombocitopenia, siendo los valores de referencia que ellos tuvieran valores hasta menores de 125.000. Entonces, es pertinente que cuando vamos a realizar anestesia espinal o epidural, revisemos primero por lo menos el cuadrito hemático y miremos las plaquetas de este paciente, si pues de verdad no tenemos el riesgo de posiblemente pues generar un hematoma o algo posteriormente. Siempre tener a la mano medicamentos vasopresores en caso de que los necesitemos. Y si se presenta cefalea postpunción, el parche hemático, que es como el manejo ya de rescate final que se presenta con ellos, aún no se ha mostrado beneficio, pues no se ha mostrado la... No se ha mostrado eh, evidencia grande sobre la cantidad de virus que pueda llegar a tener la sangre en el momento que la saquemos.
para colocarla en el parche. Entonces, explicar al paciente sobre el riesgo-beneficio, si es posible, esperar a que los virus, pues la carga viral haya disminuido un poco como para poder administrarlo, pero pues explicarle también pues el riesgo también posible que se puede presentar porque no tenemos evidencia que diga que el parche hemático aumenta la diseminación al sistema nervioso central o algo parecido. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar.